Bueno, vamos a abordar la primera entrevista de esta mañana. Se los adelantábamos, lo anunciado por el gobierno. El 1 de julio la pasividad mínima pasará de 12.150 pesos a 12.462 pesos. Jubilados y pensionistas se preguntan quién puede vivir con este monto, este aumento que consideran insuficiente por ahora. Justamente para dialogar sobre esto es que recibimos a Sixto Amaro, director del Banco de Previsión Social en representación de los pasivos. Buenos días, Sixto, bienvenido. ¿Cómo anda? Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos comunicar con nuestro sector a nivel nacional y efectivamente a partir del 1 de julio la jubilación mínima estará en el orden de los 12.462 pesos. A ver, esto se asemeja a 3 BPC que había sido la promesa del gobierno. Exactamente. ¿No están conformes? No se trata de solamente no estar conformes. Yo creo que tenemos que ver en el contexto en que se han aumentado las jubilaciones mínimas. Primero en el 2005-2006 se aumentaba el monto que tenían las jubilaciones mínimas. En el 2007 llegamos a una base de prestaciones contributivas y los aumentos desde 2007 hasta la fecha han sido en función de ir aumentando de una base de prestación contributiva, una base y cuarto, una base y media, en fin, estamos llegando a 3 bases de prestaciones contributivas que son este monto de 12.462 pesos. Nosotros, ¿qué es lo que queremos decir? En primer lugar, que acá caben 2 lecturas. Una, que el monto de la jubilación está en 12.000 pesos, 12.400, y que esto basta hacer una pregunta: ¿quién puede vivir con 12.400 pesos por mes? Las respuestas se caen y los argumentos por su propio peso. Pero también tenemos que tener en cuenta que de no haber existido estos aumentos adicionales, hoy la jubilación mínima estaría en 6.448 pesos. Claro, y esto hay que valorarlo. Los aumentos estos han ido ayudando para ir elevando el piso de la jubilación mínima, pasando de una BPC a 3. Exactamente. Y esto es independiente o va de la mano de los aumentos que a través del artículo 67 de la Constitución de la República, los aumentos de enero, que son para todas las jubilaciones y todas las pensiones, no solo del BPS, sino de las demás cajas. ¿Cuántos son, en este caso, Amaro, los jubilados que van a recibir ese aumento adicional, como para tener una idea del colectivo total? Entre los jubilados y los pensionistas. Sí, claro, pensionistas también. Están en el orden de los 120.000 a 130.000. Esos son quienes son muchos, que van a recibir este aumento y que quedan con una jubilación mínima que nos llega a 12.500 pesos por mes. Ahora, ustedes venían planteando fórmulas, digamos, a medio camino, como por ejemplo rebajas en las tarifas públicas, por ejemplo la UTE. Sí. ¿Se ha avanzado algo en ese camino? Lamentablemente no. Nosotros creemos que es necesario seguir profundizando políticas sociales que dignifiquen la vida de aquellos que por distintos motivos hoy perciben estas jubilaciones mínimas. Y una de ellas eran las tarifas de la energía eléctrica, para las cuales hemos solicitado una reunión a la presidencia de UTE, hemos hecho lo mismo con el señor ministro de Energía, no hemos tenido la respuesta que esperábamos, porque además queremos plantear la rebaja del supergas. ¿Y la garrafa qué pasó? La garrafa... En noviembre del año pasado estaba anunciado. Pero le voy a decir algo. Sí. Yo llegué a la torre ejecutiva, a la sala de prensa, a la conferencia de prensa, donde se iba a anunciar por parte de los ministros correspondientes,
Y 15 minutos antes se canceló esa conferencia de prensa. Nosotros obviamente no tenemos elementos como para saber qué es lo que pasó, pero también teníamos información minutos antes de que la conferencia de prensa se realizara, que esto era un hecho. Es más, teníamos que la rebaja en cada garrafa de gas iba a ser de 76 pesos y que se iban a entregar una garrafa por mes. O sea, tenían el detalle todo incluso. El año, el detalle. Porque no era ni 77 ni 75, no, era 76 pesos. 76 pesos la rebaja. Y luego no se firmó ese decreto. Nosotros naturalmente quedamos bastante sorprendidos con esta situación y seguimos también tratando de encontrar caminos para que nos den respuesta desde el Poder Ejecutivo y estas rebajas en las tarifas de energía, la UTE y fundamentalmente en el Supergas puedan concretarse. También hemos hablado con Antel y hemos hablado con OCE por estos mismos temas. Ahora, usted dijo no hemos tenido una respuesta positiva. ¿Se les dijo que no, por ejemplo, la rebaja de la UTE o no hay un diálogo concreto, que nunca se dio un ámbito para hacer el planteo? Seguramente no fue la respuesta adecuada. Nunca nos han dado la posibilidad de poder realizar este planteo ante las autoridades. ¿Pidieron cita y no los recibieron? Hemos pedido entrevistas varias veces y hasta ahora no hemos sido recibidos. Esperemos que se produzca esta entrevista a la brevedad posible. Ahora en la órbita de la campaña electoral empieza a resonar la necesidad de cambiar la previsión social, aumentar la edad jubilatoria, hacer cambios por aquí, por allá. ¿Cómo ve usted que se aborda, digamos, esos cambios, esas propuestas de cambios necesarios de cara al futuro para los protagonistas, que son los pensionistas y jubilados? Para nosotros es un año muy difícil, muy complejo, en el que planteos alrededor de reformar el actual sistema de seguridad social aparecen a veces en forma aislada. Nosotros escuchamos con sorpresa cuando dice, bueno, aumentemos 5 años la edad para que los trabajadores de hoy adquieran los derechos jubilatorios. Y por otro lado, miramos los informes del Banco de Previsión Social que nos dicen que en el año 2018 el promedio de los trabajadores para jubilarse es entre 63 y 64, los que ya se jubilaron. Si se jubilaran a los 65, esa aguja que hace al corazón que debe ser la discusión del diálogo sobre la reforma que es la financiación de todo el sistema de seguridad social. Esa aguja no se mueve hacia ningún lado, es un planteo que tiene más efectos vinculados al año que estamos recorriendo que a un aporte a soluciones reales para modificar la actual situación de la seguridad social. ¿Para usted hay responsabilidad de los políticos cuando hacen planteos a la ligera sin una profundidad en el tema? Y es campaña electoral donde mucha gente cree que todo vale y no es así, porque eso gana en el descreimiento, en este caso, de nuestro sector de jubilados y pensionistas. Porque por ahí aparece algún otro y dice, no, lo que hay que hacer es que los trabajadores, en vez de aportar por 30 años, aporten por 35. Y es la misma situación, donde nadie habla que las tasas de reemplazo, por ejemplo, si ustedes trabajadores hoy tuvieran 60 años y 30 años aportados, se van a jubilar con el 45% de lo que hoy perciben de salario. Hay un estudio privado, ya de economistas privados, que habla de bajar esa tasa de reemplazo. Bueno, sería el generar una máquina de jubilados pobres. Rebajar esa tasa de reemplazo es bastante fuera de todo contexto y muy agresiva con el futuro de los trabajadores de hoy, con los futuros jubilados. ¿Leyó el estudio eso que yo le digo? Yo lo he leído. ¿Qué le pareció? Hay informes del Fondo Monetario Internacional
que habla de rebajar al 39%, pero que eso podría oscilar entre un 31% y un 39%. Yo le pido a los trabajadores que hoy vayan sacando cuentas. Alguien que gana 30.000 pesos por mes, ¿sí? Lo jubilaran con el 40%, que se estaría jubilando... Con la mínima, con la jubilación mínima. Y no llega a la mínima. Tendríamos, como ya lo hacemos, con muchos jubilados de hoy, que en función de la tasa de reemplazo se jubilan con 10.000, con 11.000 pesos, van a cobrar 12.462, pero porque hay establecido una jubilación mínima. Si no, no podrían hacerlo. Yo creo que la tasa de reemplazo es uno de los elementos que debe estar sobre la mesa de discusión cuando hablemos, según lo dicen todos los sectores políticos, en un gran diálogo nacional a efectos de mejorar todo el actual sistema de seguridad social. ¿Y cuando escuchas hablar medicamentos gratis para todos los jubilados? Bueno, hay propuestas que realmente a uno a veces le aflora una sonrisa o no se puede creer además que el sector de jubilados y pensionistas somos viejos, pero no somos tontos, hemos vivido muchas etapas que han transcurrido y promesas de todo tipo. ¿Cuánto cuesta? Yo escuché por ahí una opinión que hablaba de 250 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Miren, el tema de los medicamentos y las órdenes para los médicos está en la plataforma reivindicativa de ONASPO. Esos dineros tienen que salir del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y nosotros creemos, por ejemplo, yo tomo 8 medicamentos por día y ahora que ando bastante bien. Pero hay jubilados que toman 9, 10, a veces más. Y eso cada mes es un costo importante. Las órdenes a los médicos, un costo importante. Hemos venido en esta plataforma reivindicativa discutiendo esto con el Poder Ejecutivo. Esperemos llegar a acuerdos y que las órdenes, los tickets, no se paguen en función de los dineros que acerca el Sistema Nacional Integrado de Salud, en este caso a la salud privada a través de las mutualistas, que insólitamente han crecido un 50, un 70% más y mantienen la misma infraestructura de la atención médica. Y se dan casos, por ejemplo, que esto sí es grave, que alguien va con un problema de rodilla, te dice, bueno, venga dentro de 3 días. No hay problema, pero alguien va con un problema cardíaco y te dice, sí, tiene orden para junio, a fines de junio. Y estas cosas no pueden ocurrir porque necesitamos una atención de salud que esté atendiéndonos cuando efectivamente lo precisamos y no cuando las mutualistas se dan los tiempos que se están dando ahora. Es decir, ese tema hay que discutirlo, hay que profundizar y hay que encontrar soluciones. Porque, bueno, yo en mis tiempos escuchaba que, yo vivo en el Cerro, que todas las calles iban a ser bajadas. Difícil. Pero se proponían. Y cosas así, las campañas electorales no son un reflejo de lo que es la situación política actual que tiene el país y que necesita de la seriedad y la responsabilidad que nosotros personalmente creemos que nuestro sistema político lo tiene y que es un ejemplo en América y en el mundo. Siempre que hablamos de cuestiones económicas y en estos tiempos de campañas electorales, usted lo habrá escuchado hasta el cansancio, se habla de la inamovilidad que tiene en nuestro país por su estructura el tema del gasto público. Y justamente uno de los lugares a los que se apunta es el dinero que el Estado debe
estar desembolsando mes a mes por el pago de jubilaciones y de pensiones. Casi que uno a veces lo escucha como una suerte de excusa o de justificación frente a determinados desbarajustes que se generan a la hora de no poder bajar el déficit fiscal y todo lo demás. ¿Es tan así? Es un, a ver, ¿cómo le podría decir? Es un vehículo tan pesado de mover para la sociedad uruguaya la parte de jubilaciones y pensiones que siempre va a ser un lastre a nivel económico como para que el país pueda, entre otras cosas, mejorar sus números fiscales. De ninguna manera. Nosotros, en primer lugar, queremos decir que el balance de este año, del año 2018 que presentamos hace ya más de un mes, mostró que la asistencia económica del gobierno había sido inferior a la del año anterior, a la del 2017, y que la asistencia estuvo rondando los 613 millones de dólares. Y nosotros mostramos cómo, por ejemplo, en lo que hace a los aportes genuinos de los trabajadores. El 7,5% de lo que aportan los trabajadores, que es el 15%, va a parar a las sociedades anónimas de capital financiero que nosotros conocemos como AFAP. Para que tengamos una idea de la magnitud de los dineros que se quitan al trabajador, a la seguridad social y al país, en el mes de febrero, solo en el mes de febrero, entregamos a las AFAP 124 millones de dólares. Además, naturalmente, les entregamos las altas, las bajas, todo el planillado, el trabajo administrativo, y no podemos cobrarle un centésimo por eso, porque la ley dice y la Constitución los amparó de que ese trabajo lo debe hacer el BPS. Si nosotros sumamos ese mes de febrero al resto de los meses del año, solamente a las AFAP se van más de 1.000 millones de dólares por año. En otro lugar de los aportes genuinos se ha rebajado el aporte patronal un 50%. Estamos hablando de cerca de 600 millones de dólares anuales. Es decir, el Banco de Previsión Social tiene una sangría permanente y además después se votan leyes que nosotros con gusto llevamos adelante y hoy estamos pagando a las víctimas de la violencia una pensión. Pagamos con las víctimas de la violencia doméstica. Por lo general el padre preso, la madre fallecida y los niños, en el mejor de los casos, quedan con los abuelos. Sí. Y damos una pensión a los abuelos o a quien tenga esos niños y damos también una pensión al niño que en muchos casos, si ellos lo desean, no la cobran, la acumulan, la ahorran hasta que tengan 18 años. Estas cosas son parte de la seguridad social. Nosotros atendemos al individuo desde antes de nacer, atendemos la parturienta, el nacimiento del niño, el crecimiento del niño con las asignaciones familiares, los seguros de enfermedad, los seguros de desocupación de los trabajadores. Estamos pagando 440.000 jubilaciones y entre pensiones por sobrevivencia, pensión vejez y pensión por invalidez, estamos pagando alrededor de 800.000 prestaciones. Y aparece un déficit de 613 millones de dólares, que está dentro de lo normal, lo que esperábamos. Y no quiero terminar esto diciendo que hay otros sectores que dependen del Estado. Está la caja policial, que tiene un déficit que ya está en más de 160 millones de dólares. Y después tenemos la caja militar, que tiene unos 55.000 pasivos y que ofrece un déficit que está alrededor de los 400 millones de dólares anuales y que eso tiende a seguirse incrementando
en un grupo que no supera los 15.000, que son los sectores de la plana mayor. Así que no hay un déficit en la seguridad social, no hay un déficit en el Banco de Previsión Social que pueda alarmar a nadie. Ha quedado más que claro, Sixto. Un placer haberlo tenido nuevamente al director del Banco de Previsión Social por los pasivos, Sixto Amado, aquí en la mañana de Arriba Gente. Que tenga un buen día, Sixto. A ustedes, muchas gracias. Por favor, un placer. Cerramos por aquí la entrevista.